Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver transformaciones químicas y bioquímicas en alimentos de origen vegetal. Bien, nosotros vamos a estudiar qué le pasa a los tejidos vegetales, qué transformaciones químicas y bioquímicas están ocurriendo para que se vuelvan, como por ejemplo este tomate y estas mandarinas, comestibles, aptas para el consumo. O sea, qué es lo que ocurre para que terminen siendo aptos para el consumo. Bueno, pero primero que nada vamos a definir qué son las frutas y qué son las hortalizas. Todos son parte de una planta. Entonces, tenemos diferentes hortalizas, por ejemplo, la selga, que son hojas de la planta, el ajo, que es un bulbo, y después tenemos los frutos, que algunas veces los frutos nosotros los denominamos como hortalizas y a veces como frutas. En el caso, por ejemplo, del tomate, que nosotros lo utilizamos como una hortaliza, en realidad es el fruto de la planta, al igual que, por ejemplo, el pepino. Los frutos en realidad, se pueden dividir en distintos tipos. Los frutos que son el órgano de la planta que lleva la semilla, digamos. Entonces, estas semillas pueden estar distribuidas de diferentes formas y de esa forma es que se denominan como por ejemplo bayas, como puede ser el tomate y la uva, en que las semillas se encuentran dentro como de digamos, del fruto. Después tenemos otros tipos como pomos, como pueden ser la manzana y la pera, en los cuales vemos que tiene una parte carnosa y adentro están las semillas. Después tenemos bueno, esperidios como es la naranja, limón, pomelo, todos los cítricos, pepónides, melón, sandía, zapallo, drupas, por ejemplo, las cerezas, los duraznos, las ciruelas, que digamos tienen como una cáscara más dura que rodea la semilla. Luego tenemos algunos como que son compuestos y, por ejemplo, la frutilla presenta digamos, las semillas afuera, son todas esas semillitas, los puntitos negros que tiene, al igual que la frambuesa y la mora. Eh, Hay otros frutos como pueden ser los cariópsidos, legumbres y nueces que no lo vamos a estudiar en este caso. Bien, ¿cuál es la composición química de estas frutas y hortalizas? Principalmente todas son agua. Bueno, ahí vemos, si vemos el porcentaje de agua, vamos, bueno, de lo que tiene menos, que puede ser una aceituna, que tiene 63% de agua, eh, tenemos todos entre 90 y 80 y pico por ciento de agua. Después tenemos otros compuestos, como puede ser la fibra, que dependiendo del fruto que tratemos tiene más o menos, pero siempre tienen una buena cantidad. El almidón por lo general es bajo en los frutos, salvo en algunos, eh, y en las hortalizas generalmente es mayor la cantidad de proporción de almidón que vamos a encontrar. Después los que son los azúcares simples, que en las frutas vamos a encontrar más
que en lo que son las hortalizas, salvo excepciones como por ejemplo la cebolla, el tomate, bueno, el tomate es un fruto, ¿se recuerdan? El espárrago. Las cenizas, ahí hablamos como cenizas, es que es todo lo que queda luego que uno incinera la muestra, que generalmente son minerales. Entonces las cenizas son representativas de los minerales del fruto o de la hortaliza. Y bueno, vemos que hay bastante variedad. Las grasas por lo generalmente son bajas en las frutas y en las hortalizas, salvo algunas excepciones como vemos ahí abajo las aceitunas. Como sabrán, con las aceitunas se hace el aceite de oliva. Eh, Proteínas son bajas también. Y generalmente más que proteínas son péptidos y son, sino enzimas eh, que estamos determinando. Ahí abajo ven un asterisco que dice N por 6,25, que es el método por el cual se determinó, que es el método de Kjeldahl. Y por ese método, lo que tiene que todo lo que se determina nitrógeno. Entonces, por ejemplo, lo que son péptidos y aminoácidos libres lo estamos determinando como si fueran proteínas. Este método lo que hace es determinar el nitrógeno y luego se multiplica por un factor de conversión, que es el 6,25, para que nos dé la cantidad de proteína. Bien, entonces, las características entonces de qué es la composición de frutas y hortalizas la estamos viendo ahí, fue lo que ya hemos comentado en la diapositiva anterior. El agua, lo que le da entonces esa cantidad de agua que hablamos que tenían, de turgencia, jugosidad. Los carbohidratos, si vemos lo que es el extracto seco, o sea, el extracto seco sería todo menos el agua, son la mayor proporción porque tenemos, como vimos, alto contenido en fibra, y lo que decíamos, las frutas de menor contenido de almidón y mayor contenido de azúcares simples que las hortalizas. ¿Por qué están los carbohidratos ahí? Porque, bueno, le dan estructura, le dan sabor y valor nutritivo. Grasas, como dijimos, bajo contenido, salvo excepciones, nitrógeno. Bueno, proteico serían las enzimas, y no proteico, aminoácidos libres y péptidos. Y lo que no estaba en las tablas son los ácidos orgánicos, que van a ser característicos de este tipo de productos, que como saben son parte del metabolismo respiratorio y que muchas veces se almacenan en vacuolas dentro de las células. Y tenemos, por ejemplo, el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tartárico, el oxálico sobre todo lo encontramos en hortalizas, el tartárico, por ejemplo, en las uvas, el málico en las manzanas y bueno, el cítrico en todos y sobre todo en gran abundancia en lo que son obviamente los cítricos, limones, naranjas, etcétera. Bueno, ¿qué pasa cuando uno con las frutas y las hortalizas, la planta en general? Como todo va a tener un inicio, que se va a dar cuando germine, por ejemplo, esa semilla, un desarrollo y finalmente va a terminar en la muerte. Entonces, cuando inicia, primero va a pasar por un proceso de crecimiento, de división celular, aumento de su tamaño, luego va a pasar por una etapa de maduración, eh, donde vamos a encontrar dos tipos de madurez, la madurez fisiológica, que es cuando alcanza su mayor tamaño, y la madurez organoléptica o sensorial cuando alcanza sus aptitudes de consumo. Y finalmente, después de pasar las etapas de madurez, vamos a entrar en la etapa de senescencia, que es lo que es una etapa que lleva a la muerte. Entonces, nuestro principal objetivo
es cuando manipulamos y utilizamos tecnología sobre este tipo de productos, es que estos tejidos vegetales comestibles, luego de de la recolección, se mantengan aptos para el consumo y para eso tenemos que enlentecer lo que es el proceso de senescencia. Bueno, entonces, esta es la misma diapositiva que teníamos antes, la misma figura que teníamos en la diapositiva anterior. Y entonces vamos a ver lo que es la madurez comercial. Entonces, como habíamos comentado antes, la madurez fisiológica es el momento en que el producto llega a su tamaño final. eh, em, y puede seguir su desarrollo más allá si está unido a la planta o no. Y claro, y coincide con su tamaño máximo. La madurez comercial es cuando cumple con las expectativas de los consumidores con respecto a su utilización. Entonces, depende del producto del cual estemos hablando, cuál va a ser su momento de madurez comercial. Si estamos hablando, por ejemplo, de tallos u hojas, como pueden ser, o propágulos, como puede ser el espárrago, el apio, la lechuga, eh, va a ser más al principio. Cuando son brotes, también. Vamos a quitar esta otra. Acá vemos que los brotes obviamente son al principio de su desarrollo, que, que van a estar en su mejor madurez de consumo. Después tenemos lo que son las inflorescencias, como el brócoli, el coliflor, un poquito más avanzados. Después frutos parcialmente desarrollados, como el pepino, el maíz dulce. Ahí vemos que también están un poquito antes de lo que es la madurez fisiológica, de que alcancen la madurez fisiológica. En cambio, para frutos totalmente desarrollados, por ejemplo, melones, tomates, prácticamente coincide con la madurez fisiológica y la madurez organoléptica que también habíamos visto en la diapositiva anterior. Después tenemos raíces, tubérculos, semillas, zanahoria, cebolla, papa, que van un poquito más allá en su vida útil, pero nunca ninguno llega a lo que es el final de la senescencia. Ahí vemos un ejemplo con una manzana, donde en principio vemos que su inicio es una flor esa flor luego se transforma en el fruto, va aumentando su tamaño hasta llegar a su madurez fisiológica, pero como vemos su madurez fisiológica, como decíamos, cuando llega a su total de su desarrollo y alcanza su tamaño máximo, pero no está su madurez comercial, porque en este caso es una manzana roja y no la vamos a querer verde, la vamos a querer roja. Entonces tiene que seguir su maduración para llegar a su madurez comercial, que es cuando la encontramos en forma roja. Pero luego de llegar a ese máximo donde está en su mejor punto, empieza a decaer sus propiedades sensoriales y empiezan a aparecer sabores extraños propios de lo que es la sobremadurez o senescencia. ¿Ven? Acá en este gráfico entonces vemos lo que es el desarrollo en función de la calidad organoléptica o sensorial. Bueno,
Entonces, ¿qué es la maduración? La maduración es una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos y estructurales que se dan por la expresión de los genes que existen en esa planta. Y esos cambios en la expresión de los genes hacen dar cambios, por ejemplo, en lo que es la firmeza, porque hay cambios en la degradación del metabolismo de la pared celular, por ejemplo, hay degradación. De repente un fruto inmaduro está muy duro, un fruto inmaduro, perdón, está muy duro, un fruto maduro tiene cierta dureza porque tiene que estar crujiente, tiene que tener cierta firmeza. En cambio, un producto sobremadurado, vamos a ver que se ha ablandado demasiado. En el color, durante la madurez, empiezan la síntesis de los pigmentos, como pueden ser los carotenoides, y se empiezan a degradar las clorofilas. Por eso es que cambiamos de color verde a colores naranja, amarillos, rojos, violetas. El sabor, aumentan los azúcares y hay hidrólisis de lo que es el almidón. Y hay también una disminución de la acidez por la utilización de esos ácidos orgánicos que encontrábamos en las vacuolas. El aroma, hay síntesis de compuestos volátiles y metabolitos secundarios, que bueno, esto hace que tengan ese aroma que uno desea obtener en una fruta o en una hortaliza. Y luego vamos a ver, sobre todo para lo que es la fruta, y los frutos en realidad, qué es la respiración y el etileno. Bueno, la sobremadurez o senescencia eh, se da, como vimos al final de la vida, y tiene las características de un ablandamiento del fruto, de una pérdida del color y el sabor, por lo tanto pierde calidad, por lo tanto pierde su calidad y obviamente el consumidor no desea consumirlos. Bien, entonces vamos a ver un poquito todo esto de la respiración. Nosotros tenemos una plantita en la que está recibiendo agua a través de la tierra y también recibe alimento y tiene hojitas verdes, recibe luz solar. Entonces se está dando la fotosíntesis, fijando el dióxido de carbono y liberando oxígeno. A su vez, al mismo momento está respirando, o sea, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Luego que cosechamos, por ejemplo, esa manzana, la actividad fotosintética es prácticamente nula o muy baja, pero hay actividad anabólica y catabólica, o sea, sigue habiendo metabolismo. Y la energía para llevar a cabo estas actividades catabólicas y anabólicas la obtienen a partir de la respiración. ¿Qué sustrato utiliza para la respiración? Bueno, los glúcidos que tienen almacenado, los ácidos orgánicos que tienen almacenado. Estos son, en primer lugar, glúcidos y ácidos orgánicos lo que usa mayoritariamente. Y después vienen las proteínas, que vimos que no eran demasiadas las proteínas que tenían, y los lípidos que en realidad prácticamente no tienen. Entonces, vamos a ver cómo es la respiración. La respiración la hacen igual que cualquier ser vivo, consumiendo glucosa
oxígeno y generando dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor y ATP. Entonces pueden partir a partir de la sacarosa o del almidón, produciendo glucosa 6-fosfato, que en una vía principal se va a través de la ruta glicolítica, formando triosafosfato, entrando en el ciclo de Krebs y generando ATP que es la energía, el formato de energía de los em, seres vivos. Pero esa glucosa 6-fosfato también puede ir por una vía alternativa, que es la vía de la pentosa fosfato, que genera ribosa, que es necesaria para la síntesis, por ejemplo, de nucleótidos y ácidos nucleicos, pero también genera poder reductor en forma de NADPH, que se utilizará, por ejemplo, como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. En las últimas etapas de la maduración, vamos a tener que las membranas de las mitocondrias, como el resto de, digamos, del, del fruto, por ejemplo, va a ir perdiendo integridad. O sea, que de la mismo modo que se ablandan las paredes celulares, también se va perdiendo la integridad de las mitocondrias. Entonces, ¿qué pasa? Baja la permeabilidad del oxígeno. Entonces, llega menos oxígeno a las mitocondrias. Entonces va a disminuir lo que es la producción de energía en forma aerobia y vamos a empezar a obtener, porque necesita sobrevivir, respiración anaerobia. ¿Y qué produce? ¿Cuáles son los productos finales de esta respiración anaerobia? Alcoholes y aldehídos que generan sabores y olores desagradables. Por ejemplo, tenemos lo que es la respiración anaerobia, se genera por fermentación alcohólica el etanol y por la fermentación láctica podemos llegar a tener ácido láctico que no generan sabores agradables. En este proceso de respiración anaerobia no se obtiene ATP. Lo que hace es regenerar la forma oxidada del NAD+, para que la glucólisis pueda seguir produciéndose. A medida que la glucólisis puede seguir produciéndose, si ustedes recuerdan, en la glucólisis se generaba ATP también, no tanto como en el ciclo de Krebs, se generaba solo un ATP en la glucólisis. Entonces, al menos le da algo de energía para seguir sobreviviendo estos procesos de respiración anaerobia. Bien, entonces ahora vemos una tabla donde tenemos diferentes productos, la temperatura de almacenamiento y la tasa respiratoria, que en este caso está representada como miligramos de dióxido de carbono liberado por kilogramo de producto por hora. También se podía pesar como miligramos de oxígeno consumido por kilogramo de producto por hora. Eh, Como vemos, tenemos distintos valores de tasa respiratoria. Entonces ahí le muestro tres ejemplos. Tenemos el ejemplo de las papas que tienen una tasa respiratoria baja, las lechugas que tienen una tasa respiratoria alta y los espárragos que tienen una tasa respiratoria muy alta. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres productos? Que las papas son un órgano de almacenamiento. Entonces, por lo general, no necesitan grandes cantidades de energía para sobrevivir. Por lo tanto, respiran más lentamente. En cambio, la lechuga es un organismo fotosintético. Para realizar la fotosíntesis necesita de energía, por lo tanto, va a respirar más rápidamente.
Los espárragos, además de todo esto, son brotes, son partes de la planta en crecimiento. Para poder crecer necesitan mucha energía. Por eso respiran más rápidamente. Entonces, vamos a ver que la velocidad de respiración va a depender de la parte anatómica de la planta a la cual pertenece. Esto es muy importante, porque de eso va a depender la vida útil que vamos a tener de los distintos productos. Entonces, ahí vemos un gráfico donde vemos la relación de la respiración con el tiempo de almacenamiento, o sea, su vida útil. Entonces, en el eje de las X tenemos la respiración, la tasa respiratoria, y en el eje de las Y tenemos el tiempo de almacenamiento. Como vemos, la papa es la que tiene mayor tiempo de almacenamiento porque es la que tiene menor tasa respiratoria. En cambio, por ejemplo, la espinaca, que es una hoja, tiene mucho menor tiempo de almacenamiento que la papa por tener una tasa respiratoria mucho mayor. Entonces, los productos que respiran más lentamente van a tener vidas útiles más largas, porque claro, eh, van a consumir menos ATP, entonces se van a degradar menos, van a entrar, van a llegar menos rápido a esa etapa de senescencia. Bueno, y acá vemos una tabla de la relación de la estructura general de los productos hortícolas y su comportamiento post cosecha. Vemos que son el tipo de grupo de producto y las características generales en post cosecha. Por ejemplo, lo que son estructuras vegetales de crecimiento rápido y frutas inmaduras son muy perecederas y generalmente con una actividad respiratoria alta. Entonces ahí tenemos los espárragos, el brócoli, como habíamos hablado antes. Las frutas maduras pueden ser desde muy perecederas, por ejemplo la frutilla, hasta muy poco perecederas como la manzana. Sufren muchos cambios fisiológicos y composicionales asociados con la maduración y va a depender de cada fruto, digamos, la velocidad en la cual su comportamiento, su cosecha se da. Después tenemos lo que son los órganos de almacenamiento y propágulos carnosos, que son poco perecederos, como habíamos visto hoy con las papas, con actividad respiratoria baja. El crecimiento se puede acelerar con el deterioro. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, tanto, bueno, acá tenemos en este grupo, tenemos papas, cebollas, zanahorias, remolachas. Por ejemplo, cuando se da, por ejemplo, que las papas o les ha pasado una vez que que las cebollas también empiezan a echar raíces porque se encuentran en un ambiente húmedo, ahí van a ver que se acelera su deterioro. Eh, Eso es porque, bueno, estamos generando como más consumo de ATP porque ahí ¿qué quiere? Como empieza como a crecer la planta. Para crecer la planta necesita energía. Entonces, eso acelera su deterioro. Después tenemos en otro grupo lo que son granos maduros, semillas y frutos secos, que son muy pocos perecederos, con una tasa respiratoria muy alta, muy baja, perdón, también. Pero también, como en el caso anterior, por ejemplo, el contenido de humedad donde nos estamos almacenando es fundamental para su conservación, porque si se encuentran con un entorno donde hay alta humedad, van a empezar a germinar y el germinar también va a ser un factor de alteración por todo lo que hablamos antes. Va a empezar a crecer la planta y por lo tanto va a necesitar mucha energía. Bien, entonces,
Eh, ¿Cómo piensan que es la velocidad respiratoria de las frutas en función del tiempo? Em, Ahí vemos un gráfico donde la velocidad respiratoria disminuye con el tiempo. Puede ser que la velocidad respiratoria se mantenga con el tiempo constante. ¿O será que aumenta con el tiempo? Bien, acá en ese momento en que ustedes me tendrían que responder. Pero bueno, vamos a entonces, piénsenlo en un poquito y ahora ya les voy a dar la respuesta. Bien, por todo lo que hemos venido hablando, la gráfica en la que se mantiene constante con el tiempo, la descartaríamos. No va a ser constante con el tiempo. Definitivamente no, porque van a ir sucediendo los distintos procesos metabólicos que van a requerir más o menos energía. Ah, entonces estamos descartando ya lo que es la línea de color violeta. Después, que la velocidad de respiración aumente con el tiempo. Bueno, podría darse en algún, si por ejemplo se está deteriorando, ahí estaríamos aumentando, o si se está dando algún proceso metabólico donde necesite mayor energía. También que esté disminuyendo con el tiempo, sí, se da porque, como habíamos hablado antes, también se dan las pérdidas de las integridades estructurales, donde cada vez se permea menos oxígeno. Bueno, entonces, ¿cómo es este comportamiento? Disminuye con el tiempo en el caso de lo que llamamos los frutos no climatéricos. O sea, a medida que va envejeciendo, va respirando menos porque quizás hay menos procesos anabólicos, hay más catabólicos, cuando antes habían, coexistían los dos. Y entonces van a tener esa tendencia. Pero existen otros frutos que llamamos climatéricos que comienzan su velocidad respiratoria disminuyendo con el tiempo, pero luego tienen un brusco aumento y después empiezan a descender. Bien, ¿qué pasa en estos frutos climatéricos? Eh, Acá, estos de acá, que está como verde, es, digamos, cuando alcanza su tamaño máximo, por ejemplo, y está en su madurez fisiológica. Entonces, luego, para llegar a su madurez sensorial, organoléptica, tienen que ocurrir muchos procesos anabólicos y catabólicos que van a consumir mucha energía durante esa maduración y por lo tanto vamos a tener un máximo climatérico donde el máximo climatérico va a ser donde encontremos la madurez de consumo. O sea, en ese máximo climatérico ocurrido un poquito también, depende del fruto. Y luego vamos a notar de nuevo que vuelve al descenso en su
su curva de tasa respiratoria, yendo hacia lo que es la senescencia. Entonces, vamos a ver qué frutos tienen uno u otro tipo de comportamiento. Entre los frutos climatéricos encontramos a las bananas, la ciruela, el durazno, el mango, la manzana, la papaya, la pera, la sandía, el tomate. Entre las no climatéricas tenemos el ananá, la cereza, la frutilla, el higo, el limón, melón, naranja, pomelo y uva. Entonces, ¿cuáles son las características? Generalmente las frutas climatéricas son frutas carnosas. Acumulan almidón durante el crecimiento y durante la maduración lo hidrolizan a monosacáridos. Y en el máximo climatérico es donde tenemos las mejores aptitudes para el consumo, el color, sabor y las texturas. Entonces, generalmente en las frutas climatéricas, para ser procesadas, las tenemos que arrancar en el mínimo climatérico. Vamos a volver a esta gráfica. Si yo las arranco acá en el máximo climatérico, como ven enseguida, van a ir hacia el proceso de senescencia. Entonces, quizás no me dé para hacer todos los procesos de distribución eh, y que llegue al consumidor en sus mejores actitudes de consumo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a arrancar en el mínimo climatérico y ellas van a seguir madurando fuera de la planta y cuando lleguen al consumidor van a estar en su máximo climatérico, o sea, en sus mejores aptitudes para el consumo. Em, entonces, para ser procesadas, se arrancan en el mínimo climatérico. Después tenemos las frutas no climatéricas, que acumulan monosacáridos durante su crecimiento y que no maduran fuera del árbol, a diferencia de las climatéricas. Y ahí teníamos todo lo que eran los cítricos, por ejemplo, la frutilla. Bien, bien. Ahora lo otro que quería hacerle notar por último en estas gráficas es el tiempo en el cual están las gráficas. Las frutas climatéricas tienen vida útil menor que las no climatéricas. Como vemos, en las frutas no climatéricas las representamos en semanas, en cambio las frutas no climatéricas estamos representando en días. Bueno, entonces vemos que para manipular, digamos, la vida útil de nuestros frutos, debemos modificar lo que es la tasa respiratoria. Una cosa que les quiero aclarar. Todo esto de climatérico y no climatérico solo aplica a las frutas, a las hortalizas, por ejemplo, a las hojas, a las raíces. Esos generalmente no se clasifican de esta forma. Es más, su respiración está más pautada por lo que es lo climatérico, lo no climatérico, digamos, se correspondería más a eso. Pero esta clasificación solo se hace con las frutas, con los frutos en realidad. Porque dentro de esto cae también lo que algunas hortalizas como que son frutos, como el pepino, el tomate. Bien. Bueno, tenemos entonces, volviendo a esto. Para modificar la tasa respiratoria como queremos, podemos hacerlo de diferentes formas, modificando la temperatura, el almacenamiento, por ejemplo, modificando la cantidad que tenemos de dióxido de carbono y oxígeno en la atmósfera, que estamos almacenando, obviamente,
Vamos a tener que tener cuidado con el estrés o los daños físicos o fisiológicos que puedan ocurrir sobre ese fruto. Y después vamos a tener en cuenta la presencia de un gas que es el etileno. Entonces, si vemos la composición de nuestra atmósfera, tenemos que principalmente está compuesta de nitrógeno, luego tenemos un 21% de oxígeno, un casi un 1% de otros gases y de dióxido de carbono tenemos poquito, un 0,03%. Entonces, podemos manipular estas concentraciones, sobre todo la de dióxido de carbono y la de oxígeno, para disminuir la tasa respiratoria. Entonces, para disminuir la tasa respiratoria, lo que podemos hacer es disminuir la cantidad de oxígeno que tenemos o aumentar la cantidad de dióxido de carbono que tenemos. Entonces, ahí vamos a entrar en el tema de las atmósferas modificadas y las atmósferas controladas. Y vamos a tener que prestar también especial atención en la humedad. O sea, nosotros podemos almacenar una cámara y modificar estas concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, pero en la cámara también va a haber humedad y eso es algo que también vamos a tener que tener en cuenta. Vamos, en las atmósferas modificadas, generalmente lo que se hace es, se modifica la atmósfera, por ejemplo, en un envase o mismo en una cámara, puede ser. Se aumenta el oxígeno, se disminuye el dióxido de carbono, pero ¿qué pasa? A medida que van ocurriendo los procesos de metabolismo del fruto, de nuevo se me vuelve a cambiar la composición de esta atmósfera. En cambio, las atmósferas que son controladas, lo que se hace es un monitoreo continuo de la concentración de dióxido de carbono y oxígeno y se van manteniendo, digamos, se va controlando, se va manipulando para que siempre sean constantes y no sea cambiado por el metabolismo. Bueno, vamos a ver cómo afecta la temperatura. Acá vemos una gráfica donde vemos eh, la tasa respiratoria en función de la temperatura de distintos frutos. Entonces vemos, por ejemplo, la palta, que como ustedes saben es una fruta que es más bien de temperaturas este, intermedias, pero que es bastante sensible a temperaturas muy bajas se va a deteriorar, pero a temperaturas muy altas también. Vemos también la banana, por ejemplo, que es un fruto tropical. Entonces, vemos que la tasa respiratoria aumenta al aumentar la temperatura. Y después vemos otros casos que no son tan influenciados como por la temperatura, como es el pomelo, la lechuga, el tomate. Pero por lo general vemos que las menores tasas respiratorias están en las temperaturas más bajas. Entonces, generalmente para aumentar lo que es la vida útil se puede bajar la temperatura hasta ciertos niveles para evitar cualquier tipo de deterioro. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de las bananas, si las ponemos en la heladera, la cáscara se pone de color negro. Eso es porque está ocurriendo un deterioro al nivel de la cáscara. En este caso, porque por lo general uno saca esa cáscara que está negra y en realidad el fruto está bien dentro.
pero hay otros casos que sí pueden ocurrir deterioro del fruto con la temperatura muy baja. Después lo otro que tenemos que ver, que se los puse en varios lados como alerta, es que la humedad relativa. Si tenemos una humedad relativa muy alta, mayor que la que tiene nuestro producto, puede haber deterioro por microorganismos. En cambio, si la temperatura relativa es muy baja, la temperatura, perdón, la humedad relativa de la cámara es muy baja, puede haber pérdida de agua por transpiración. Bueno, en el caso de la humedad relativa alta, ¿por qué puede haber deterioro de microorganismos? Porque el exceso de humedad se puede depositar en la superficie del fruto y por lo tanto generando un clima este, propicio para el desarrollo de ciertos microorganismos que van a terminar deteriorando el fruto. Si la humedad relativa es baja, va a haber pérdida de agua por transpiración. Entonces, ¿ahí qué pasa? Va a haber un deterioro en el aspecto porque se va a marchitar el fruto, se va a arrugar, va a haber una alteración de la textura, va a perder jugosidad y crocantez, va a haber mermas también en lo que es la calidad nutricional porque junto con esa agua que se va de dentro del fruto hacia afuera se pueden ir vitaminas, se pueden ir minerales. Acá vemos, por ejemplo, una cámara como, digamos, como según el producto se ve la temperatura y humedad relativa adecuada para tener la máxima vida útil que está dada en la última columna. Entonces vemos que, bueno, algunas soportan temperaturas bastante bajas, otras un poco más altas. Y las humedades relativas también son igual, son generalmente por arriba del 80%, son de lo que uno denominaría alta, pero no siempre llega ese rango de temperatura relativa ideal al 100%. Bueno, y acá estamos en las cámaras de ambiente controlado, que un poco ya habíamos hablado, donde lo que hacemos es un control de las variables físicas del ambiente. La composición del aire, controlamos el dióxido de carbono o el oxígeno para enlentecer todo lo que se pueda, la llegada a la senescencia. Luego tenemos la temperatura, que ya hablamos también, que por lo general tratamos de mantener a temperaturas bajas, y la humedad, que sea la adecuada para que no exista ni un machucamiento ni tampoco un deterioro por microorganismos. Este es una atmósfera controlada, a diferencia de lo que habíamos de hablado, una modificada, que las modificadas generalmente se dan cuando las tenemos envasadas, se le modifica la atmósfera al momento del envasado, pero no quiere decir que eso no, después no vaya a cambiar. Pues, por último, tenemos lo que son el estrés o daños físicos y fisiológicos. Por ejemplo, lesiones físicas pueden ser golpes, perforaciones, abrasiones. El estrés, bueno, la deshidratación, por ejemplo, por falta de agua, un agente patógeno que atacó. Mismo puede ser un clásico gusanito que encontramos dentro de la fruta. ¿Y qué van a hacer? Van a tener un aumento rápido de la respiración porque van a tratar de eh, reparar esos daños. Entonces vamos a tener una disminución de la vida útil. Bien, si recuerdan, eh,
hace varias veces durante esta presentación les he nombrado el etileno. Bien, ¿qué es el etileno? Una hormona vegetal. El etileno, los vegetales tienen distintas hormonas que desencadenan distintas reacciones fisiológicas, como lo hacen con todos los seres vivos. Entonces, al principio del desarrollo de la planta, si acá vemos el tiempo, eh, vemos que cuando ocurre la división celular, el agrandamiento de las células, la maduración, el climaterio y la senescencia, vemos acá abajo. Entonces, vemos que al principio de, digamos, del crecimiento, o sea, cuando se da la división celular, tenemos las giberilinas y las quininas, que son hormonas que se encargan de eso, de la división y diferenciación de la célula. Y que tienen estos comportamientos, ¿ven? Son al principio tienen mayor concentración y después van disminuyendo con el tiempo. Acá si ven, quiero mostrarle esto antes de seguir hablando, la respiración. ¿Ven? Esta es la forma que tiene la respiración. Va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega a un mínimo y luego se da un máximo. Es un tipo de respiración de un fruto climatérico, lo que les estoy mostrando. Es un fruto climatérico. Bien, vamos a ver las siguientes hormonas que aparecen, que son las auxinas. Las auxinas son hormonas del crecimiento, entonces se dan durante todo lo que es la parte de agrandamiento de las células. Son este gráfico de aquí y luego que termina la parte de agrandamiento de células se desaparecen. Luego tenemos dos hormonas más que son el ácido abscísico y el etileno. El ácido abscísico se da durante el agrandamiento celular también y desaparece durante el climaterio, disminuye. Y el etileno vemos que es casi nulo, casi nulo, casi nulo, casi nulo en todo lo que es el agrandamiento de las células y tiene un brusco aumento cuando entramos en la zona del climaterio. ¿Ven? Coincide con el mínimo climatérico. El ácido abscísico más bien está más presente, por ejemplo, en las hojas. Es el que se da, por ejemplo, en el otoño, que es lo que hace que se caigan las hojas, que se pongan amarillas, después marrones y finalmente caigan. En nuestro caso de los frutos, lo que nos va a interesar más es el etileno en cuanto a la maduración. Acá tenemos de nuevo el mismo gráfico, pero sin todas las hormonas, entonces está un poco más claro y además está en colores también, donde tenemos en rojo la respiración, que ahora se ve bien, que es de un fruto climatérico, vemos el crecimiento en verde, el etileno en amarillo y también nos muestra la vida de almacenamiento en color celeste. Entonces acá vemos mejor todo eso que decíamos, que el aumento brusco del etileno se da al comienzo del climaterio, o sea, en el mínimo climatérico, que la vida útil va disminuyendo
a medida que el etileno aumenta y que el máximo de etileno coincide con el máximo de el máximo climatérico. Y acá, bueno, cuando la maduración comienza, aquí, la producción de etileno tiene un aumento brusco. Bueno, ¿qué es el etileno? El etileno es un gas. Es un gas producido naturalmente por las frutas climatéricas. No se confundan. Las no climatéricas no producen etileno. Bien, y se produce durante la maduración y estimula lo que es el color de la piel y la cáscara, el ablandamiento y la generación de sabores. ¿Cómo se produce el etileno? Mediante el ciclo de la metonina o Yang. Em, Esto es a modo informativo nomás, no es algo que se vaya a preguntar, pero a partir del aminoácido de la metionina, este entra en un ciclo en el cual se regenera y además produce a partir de uno de estos intermediarios del ciclo el etileno. Lo que es importante aquí es que este ciclo de Young solo se da en frutas climatéricas. Entonces, el etileno se produce en forma endógena en las frutas climatéricas. Entonces, acá viene nuevamente una pregunta que va para ustedes. ¿Qué pasa si mezclo frutas climatéricas maduras con inmaduras? Piensen en un poquito. Si mezclo frutas climatéricas maduras, las frutas climatéricas con inmaduras, las frutas climatéricas maduras están en plena producción de etileno. Entonces, generalmente lo que van a hacer es acelerar la maduración de las inmaduras. No sé si alguna vez le has pasado, por ejemplo, poner bananas que están maduras como bananas que están verdes, van a ver que se acelera la maduración de las bananas que están verdes. ¿Por qué? Porque al ser el etileno un gas, la fruta que está verde también lo va a captar de forma exógena, de esta forma, además de estarlo produciendo en forma endógena, lo van a recibir de forma exógena ese etileno de las frutas maduras y van a madurar más rápidamente. Y esto lo vemos en esta gráfica. Acá tenemos cómo influencia la tasa respiratoria la concentración que tengamos de etileno exógeno. Siempre hablando de frutas climatéricas. Tenemos acá el control. Y entonces vamos agregando de a poquito cada vez más cantidad de etileno. Vemos, primero que nada, que el máximo climatérico se adelanta. O sea, voy a acelerar esa maduración. Pero además, si acá vemos, en el gráfico de la sí tenemos la absorción relativa de oxígeno, o sea, la tasa respiratoria. Y vemos que la tasa respiratoria aumenta también. Entonces, el etileno exógeno produce un adelantamiento del máximo climatérico y una aceleración de lo que es la respiración. Entonces,
¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos frutas climatéricas almacenadas en una cámara, si nosotros queremos sacarlas ya para que estén prontas para ser consumidas, recuerden que las arrancábamos en mínimo climatérico, puedo, por ejemplo, agregar etileno exógeno en la cámara, o sea, poner etileno en la atmósfera y voy a acelerar la maduración de esas frutas. Bien, ¿qué pasa entonces ahora con las frutas que no son climatéricas? ¿Qué pasa si yo las someto a etileno exógeno? Si las pongo en una cámara con etileno. Bueno, pueden haber dos casos. Por ejemplo, hay frutas que no les pasa nada con el etileno, ese es el caso de las frutillas, por ejemplo, los morrones. Y hay otras sí que tienen ciertas respuestas. Por ejemplo, pueden cambiar el color de la cáscara, pero no cambian, por ejemplo, los sabores. Y este es el caso, por ejemplo, de las uvas y de los cítricos. O sea, si yo quiero, si las tengo las naranjas media verde, pero ya están como para consumir, pero quiero sacarle ese color verde de la cáscara, puedo agregar etileno en la atmósfera y de esa forma que tengan, visualmente se vean como, que se vean con ese color de maduro. Esta técnica se llama desverdizado, o sea, es sacar el color verde de la superficie externa del fruto. Para comercializar lo antes posible frutos que cumplen con normas de calidad interna, por ejemplo, contenido en azúcares y zumo, y que su corteza no tiene el color propio de la variedad. Eh, entonces ahí vemos el ejemplo de la naranja. Bien, o sea, quedó claro que etileno solo con las frutas climatéricas se produce endógenamente. Solo lo producen las frutas climatéricas y tienen también reacción al etileno exógeno, y las frutas no climatéricas pueden no tener ningún tipo de respuesta al etileno exógeno o alguna respuesta, pero no demasiado importante, digamos. No va a haber un gran cambio, por ejemplo, en los sabores, en los olores. Bueno, acá vemos la relación entre los azúcares y ácidos durante lo que es la maduración. Durante la maduración aumentan los azúcares simples, sacarosa, glucosa, fructosa y disminuyen los complejos como el almidón, las celulosas y las semicelulosas. En cambio, los ácidos orgánicos disminuyen su concentración porque son utilizados durante la respiración. Incluso hasta cambia un poquito el perfil de ácidos orgánicos que presenta un fruto maduro con un fruto inmaduro. Generalmente, para saber cuál es el grado de madurez de un fruto, se puede hacer la relación entre la cantidad de azúcares y de ácidos que se contiene. Cuanto más azúcares, más grado de madurez va a tener. Bien. Bueno, y acá vemos cómo transformamos el almidón en glucosa, sacarosa, y vamos a ver, por ejemplo, la milopectina, perdón, en sacarosa no, en glucosa, o en maltosa en todo caso, pero no en sacarosa. Eh, la milopectina y la milopectina, si recuerdan, es un, sería el almidón está compuesto por amilopectina y amilosa. La amilosa es
lineal, es un polímero lineal de glucosas. Y la amilopectina es un polímero ramificado de glucosas. Entonces, primero actúan lo que son las amilasas, que generalmente lo que hacen, terminan haciendo las amilasas es liberando maltosas. Por eso luego tienen que actuar las maltasas para cortar la molécula de maltosa y liberar la glucosa. Bien. Lo otro que habíamos hablado que ocurría durante la maduración son cambios en la textura. Entonces, los cambios de la textura están relacionados con los componentes de la pared celular, que son las pectinas, las celulosas y la lignina. Entonces acá vemos un poquito la estructura de la pared celular, donde vemos estos cilindros de color celeste, que es la celulosa, y después vemos distintas moléculas entre medio que están como enlazando esa celulosa, uniéndola, y que son las semicelulosas, las pectinas, que forman como un cemento, o sea, que mantienen las fibras de celulosas unidas. Bien, acá tenemos las estructuras químicas de las pectinas y de la celulosa. Las celulosas son unas cadenas de tipo de uniones glucosídicas beta 1,4 de glucosas, son cadenas lineales. Después tenemos las pectinas, que son polímeros de ácido galacturónico. Tenemos las hemicelulosas, donde encontramos los silanos, los arabinogalactanos, los glucomananos. Y ahí tenemos otra molécula que no es en realidad, tanto la celulosa como las pectinas y la semicelulosa son polisacáridos. En cambio, la lignina es un polímero que también encontramos, eh, que generalmente es la que le da la dureza, sobre todo lo que es en la corteza de los árboles, o por ejemplo cuando hay una herida, por ejemplo en una fruta, no sé si han notado, por ejemplo en una manzana que ha tenido algún tipo de daño y se ha reparado con una cosa marrón dura, eso es la lignina. Y es un polímero tridimensional de unidades de fenipropanos unidas por cadenas alifáticas de 3 átomos de carbono. Entonces, ¿cómo se da el ablandamiento? Por eh, digamos, rompiendo ese cemento que une a las fibras de celulosa. Entonces, una como que dijimos que actúa como cemento es la pectina. La pectina, cuando el fruto está inmaduro, está en forma de protopectina. La protopectina no se conoce bien cómo es su estructura, por lo tanto, por eso solo dice protopectina. Luego, a medida que va madurando, esa protopectina se transforma en ácido pectínico, que son cadenas de ácido galacturónico, que están casi todas sus unidades metoxiladas. ¿Ven? Las que están en color verde son las que se encuentran con un grupo metoxilo, y las que están en color rosado están digamos, está el ácido galacturónico sin metoxilar. Entonces están altamente metoxiladas. A medida que el fruto sigue su maduración, empieza a haber una desmetoxilación que por las pectinmetil esterasas, y primero van perdiendo entonces esos este,
ay, perdón, esos grupos de metoxilo. Y primero pasamos a tener pectinas de alto metoxilo, luego pectinas de bajo metoxilo, hasta que finalmente no tenemos esos grupos metoxilo y tenemos el ácido péctico. Sobre el ácido péctico van a actuar las poligalacturonasas, que lo que van a hacer es van a hidrolizar los enlaces glucosídicos del ácido péctico y por lo tanto me van a hidrolizar, a cortar las pectinas y por eso, y eso es la razón de una de las razones del ablandamiento del fruto, porque las pectinas, recuerdan, actuaban sobre como un cemento que mantenían unidas a las cadenas, a las fibras de celulosas y ahora ese cemento se está rompiendo, entonces se está deteriorando esa pared celular y está habiendo un ablandamiento. Puede también ocurrir una degradación enzimática también de la celulosa por endocelulasas y exocelulasas que van a sacar este, dímeros de celobiosa o celotriosa, que son dos unidades de glucosas unidas por enlace beta 1,4, tal cual venía, tal cual son los enlaces de la celulosa, y la celobiasa, que es una beta-glucosidasa, lo que hace es romper ese enlace glucosídico beta 1,4 y liberar glucosas. También las hemicelulosas pueden ser hidrolizadas, por ejemplo, por silanasas, que también van a cortar la cadena y van a disminuir eh, la, digamos, la dureza de esa pared celular. Bueno, finalmente vamos a hablar de los pigmentos. Entre los pigmentos que encontramos en las frutas y hortalizas tenemos las antocianinas, las betaloinas, los carotenoides y las clorofilas. Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se hallan en vacuolas de las células vegetales y otorgan el color rojo, púrpura o azul en algunas hojas, frutas y flores. ¿Qué son las antocianinas? Están compuestas del catión flavilio, que tiene distintos sustituyentes R1, R2, R3 y R4, y ahí el tipo de antocianina que vamos a tener. Y son glicósidos hidrosolubles. Generalmente en R1 o R2 muchas veces encontramos glúcidos, que son lo que le dan la solubilidad para que esto se pueda encontrar en el citoplasma de la célula a, eh, a este catión flavídeo. Las antiocianinas son sensibles al pH, al calor, a los metales, al anhídrido sulfuroso y a las glicosidasas y polifenoloxidasas que los hidrolizan. ¿Qué pasa con el pH y el anhídrido sulfuroso? Por ejemplo, con el pH vamos a tener un movimiento de los colores a pH ácido, van a tornarse más bien rojas, y a pH tirando alcalino van a ser azules. Cuando ya me paso mucho, digamos, del alcalino, ya voy a tenerlas de color amarillo. Entonces, por ejemplo, a pH más ácido encontramos colores rojos, luego que nos vamos
tirándose a los pH más alcalinos, las vamos a encontrar de color violáceo y algunas formas también de colores incoloros y finalmente a pH muy alcalinos las vamos a encontrar como chalconas de color amarillo. ¿Qué pasa con el anhídrido sulfuroso? Cuando yo agrego anhídrido sulfuroso ocurre una decoloración de la antocianina y acá lo vemos con esta uva. Muchas veces para la conservación de las uvas para hacer vino, porque como ustedes saben, la cosecha es solo una vez al año, entonces para mantenerlas durante el tiempo se les agrega anhídrido sulfuroso como antimicrobiano. Entonces, ese anhídrido sulfuroso, bueno, las mantiene su vida útil, pero también las decolora. Cuando se retira el anhídrido sulfuroso antes de hacer el vino, vuelven a su coloración natural porque como ven, esto es un equilibrio. Esto también ocurre, por ejemplo, con los membrillos. Los membrillos también se les agrega anhídrido sulfuroso para mantenerlos en el tiempo como antimicrobiano, ya que también se cosechan una vez al año, si usa membrillo se hace todo el año. Luego tenemos las betalainas. Entre las betalainas tenemos, por ejemplo, las betacianinas, que son solubles en agua, tienen colores de amarillo a rojos, como puedes ver, se pueden ver acá en la remolacha y el rabanito. Y tienen también distintos sustituyentes y según el sustituyente, como las vamos a llamar, betanina, cuando el sustituyente es glucosa, betanidina, cuando el sustituyente es un OH, y prebetanina, cuando el sustituyente es la glucosa 6-fosfato. También dentro de las betalainas encontramos las betasantinas, que generalmente las encontramos en los cactus, que también les dan colores rojos y amarillos. Estos de acá de los cactus son frutos que son comestibles, acá no los consumimos, pero en muchos países sí. Eh, y también, dependiendo del sustituyente R, ¿cómo las vamos a denominar? Tenemos la vulgasantina 1, cuando el sustituyente es un NH2, y la vulgasantina 2, cuando el sustituyente es un OH. Todas las betanadinas pueden perderse, o sea, por calor, se pueden oxidar, por la acción también del anhídrido sulfuroso y por lixiviación. Lixiviación es cuando, por ejemplo, en una cocción, si yo la estoy cocinando, es más, por ejemplo, es el caso de las remolachas con la que vimos en el anterior con las betacianinas. ¿Qué pasa cuando hervimos remolacha? El agua queda de color rojo. ¿Por qué? Porque ocurre que va a haber una diferencia de concentración de la betalaína dentro del fruto y, digamos, dentro de la remolacha y en el agua. Entonces se van a tender a ir hacia el agua y por eso la tiñen de color rojo. Luego tenemos los carotenos, que los encontramos en zanahorias, los encontramos en tomate, los encontramos en sandías. Tenemos el alfa-caroteno, el beta-caroteno, el licopeno lo encontramos en los tomates. Estas moléculas, estos pigmentos son liposolubles y tienen un anillo beta-ionona que tiene actividad provitamina A, que es este de acá. Vemos el alfa-caroteno tiene uno, el beta-caroteno tiene dos, el licopeno no tiene ninguno. Entonces solo el alfa-caroteno y el beta-caroteno de estas tres moléculas tienen actividad provitamina A. Y también pierden color por oxidación, porque van perdiendo estos dobles enlaces y entonces eso hace que pierdan el color. La oxidación de los carotenos está muy relacionada con lo que es la oxidación de lípidos, que ustedes ya vieron.
Después tenemos las antofilas, que también son carotenoides, que las encontramos en el maíz, en los pimientos, en el morrón. Que ahí tenemos la zeaxantina, sobre todo lo que es el maíz, la casamtina, la luteína, que son hidrocarburos oxidados. Estas no tienen actividad provitamina A y también se deterioran de la misma forma que la anterior, de una forma muy parecida a lo que lo hacen los lípidos, muy similar. Eh, bien, ahora sigamos con la clorofila. Bien, eh, entonces, las clorofilas. Las clorofilas están, bueno, como ustedes saben, en todas lo que son hojas y generalmente en los frutos inmaduros también. Digo, el verde que se ve, por ejemplo, antes de que aparezcan los colores de, por ejemplo, una manzana o de una naranja, es la clorofila. La clorofila eh, tiene muchas particularidades, entre ellas este grupo carboximetilo, que, que se encuentra como sustituyente de este anillo tetrapirrólico. Tiene un átomo de magnesio unido por dos enlaces covalentes y dos enlaces de coordinación a estos nitrógenos que se encuentran en el anillo tetrapirrólico. Y tiene una cadena lateral de fitol. Entonces, vamos a ver qué alteraciones pueden ocurrir en la clorofila. Pueden existir alteraciones enzimáticas y alteraciones por calor y ácido. Primero vamos a ver la alteración enzimática. Acá recuerdan que recién les dije que tenemos la cadena de fitol. Entonces tenemos una enzima que se llama la clorofilasa que cataliza la excisión de la cadena de fitol de las clorofilas y las feofitinas, que ya vamos a ver qué son, formando clorofílidos y feofórbidos respectivamente. La temperatura óptima entre la cual actúa esta enzima es entre 60 y 82 grados Celsius. O sea que generalmente esto se da a temperaturas más bien de cocción. ¿Ven? Pero la característica que tiene esta reacción es que no pierde el color. No pierde el color verde por más que pierda la cadena de fitol. Entonces, podemos pasar de tener una clorofila verde a tener un clorofílido de color verde si perdemos la cadena de fitol. Lo mismo pasa con la feofitina, que vamos a ver cómo es que aparece esta feofitina, de que es de color verde oliva marrón. Y si pierde también la cadena de fitol, forma feofórbido, que también es de color verde oliva eh, marrón. Bien, vayamos entonces a lo que pasa entonces cuando nos encontramos en medio de calor y ácidos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos las clorofilas que son de color verde. Recuerdan que teníamos en su estructura un átomo de magnesio que estaba en el anillo tetrapirrólico. Entonces, cuando nosotros sometemos a calor y a ácidos la clorofila, el átomo de magnesio se va a ver desplazado por los dos iones de hidrógeno, ¿sí? Y se van a formar las feofitinas, que ahí va a cambiar el color de verde a verde oliva marrón. También lo otro que va a ocurrir es a medida que eh, transcurre este sometimiento al calor y a los ácidos, es la pérdida del grupo carboximetoxi que se encuentra en C10, en,
que se los había mostrado en la estructura principal de la clorofila, también se va a sustituir con un átomo de hidrógeno y se va a formar la pirofeofitina de color verde oliva. Entonces, tenemos que la clorofila es estable al calor solo en medio básico y inestable en medio ácido. Generalmente todos los alimentos tienen un pH ácido. Entonces va a ser inestable al calentamiento. Entonces acá lo vamos a explicar paso por paso. Acá tenemos la clorofila con su átomo de magnesio. Entonces, primero lo que va a pasar va a ser que pierda ese átomo de magnesio y se va a formar la feofitina. Ese átomo de magnesio, como dijimos antes, sustituido por dos átomos de hidrógeno. La feofitina, si recuerdan, pasamos acá de un color verde a un color verde oliva marrón. Seguidamente, lo que va a perder es el grupo carboximetilo que estaba en C10, que es este que está acá, para formar la pirofeofitina, que en vez del grupo carboximetilo lo que tiene es un grupo de hidrógeno. Y acá pasamos de color verde oliva marrón a color verde oliva. Bueno, entonces acá tenemos un resumen de todas las transformaciones que sufre la clorofila durante el procesamiento. La pérdida de cadena de fitol, que en realidad no ocurre un cambio de color, y además cuando la sometemos a medio ácido de calor, la pérdida de magnesio eh, y del grupo carboximetilo. Eh, Vemos que en el caso de que haya perdido la cadena de fitol, que tenemos el clorofílido, que también era verde, perdón, forma el feofórbido en vez de feofitina y el pirofeofórbido en vez de pirofeofitina, pero transcurren los mismos cambios de color. Esto es muy común, por ejemplo, durante el procesado térmico, por ejemplo, de arvejas, de habas. Si ustedes ven, por ejemplo, las habas o arvejas enlatadas tienen ese color verde oliva marrón y es por estas pérdidas de magnesio y del grupo de carboximetilo que se da a pHs ácidos y con calor como se dan estos tratamientos. Si ustedes, por ejemplo, las comparan a las arvejas que vienen enlatadas con las que han recibido ese tratamiento térmico a pH ácido, con las arvejas que, por ejemplo, vienen congeladas, las arvejas congeladas mantienen su color original, color verde vívido que tienen. Bueno, pero esto les estuve hablando por qué cambia el color de la clorofila durante el procesamiento, pero no qué pasa durante la maduración. ¿Por qué pierde calor? ¿Por qué perdemos eh, la clorofila para que aparezcan los otros pigmentos? Bueno, una cosa que se sabe es que sí, que actúa la clorofilasa durante la maduración, pero como ya vimos, eso hace que pierda la cadena fitol, pero no cambia el color. Se cree que lo que sucede es que lípidos que han sido oxidados, los pocos lípidos que tenemos, ocurre oxidación durante la maduración. Incluso la lipoxigenasa que se encuentra, es una enzima que se encuentra, que ya la vieron también en el teórico de oxidación de lípidos, puede producir formas incoloras por apertura del anillo, apertura oxidativa del anillo tetrapirrólico, que es este, recuerdan que donde se encuentra el magnesio. Entonces, la apertura de ese anillo hace que se pierda el color. Bueno, acá si quieren pueden tener alguna bibliografía, si quieren consultar. Y muchas gracias por su atención.